Este tema de hoy se titula El COVID-19 sí aparece en la Biblia. Hay muchos acontecimientos a través de la historia, acontecimientos locales, regionales, que no necesariamente están registrados en la palabra de Dios. No quiere decir que porque sucede algo importante en una región de la tierra tiene que haber una profecía sobre eso. A no ser que sea que tenga que ver con el pueblo de Israel. La nación de Israel se ha dicho que es el reloj de Dios. Todo acontecimiento relevante en la nación de Israel sí está registrado en las profecías bíblicas. Es decir, ya ha sido dicho de antemano que eso iba a suceder referente a Israel. Pero referente al resto del mundo, pueden suceder cosas en Latinoamérica, en la India, cosas importantes, diferentes en diferentes regiones que no precisamente la Biblia dice algo de ellas. Pero cuando es algo a nivel global, a nivel mundial, algo que tiene trascendencia a todas las naciones, eso sí está registrado en la Biblia. En otras palabras, no hay evento que tenga alcance mundial que no esté profetizado. Todo suceso que tenga escala mundial sí está registrado en la Biblia. Esto que estamos viviendo, esta pandemia, es a nivel global, a nivel global. Ha tocado todas las naciones de la tierra. Usted ve las noticias y cómo ha uniformado la Tierra, de que tanto aquí como en el otro hemisferio, como en otra latitud, la gente está hablando de la pandemia, la gente anda con mascarillas, todo el mundo habla de la vacuna, porque esto es mundial. Y si es mundial, tiene que estar registrado en la Biblia. Vean, toda cosa mundial, repito, hay una profecía o varias profecías acerca de esto. Por ejemplo, le pongo unos ejemplos que no tienen que ver con la pandemia, pero sí con sucesos mundiales. Por ejemplo, el nivel de los mares que está subiendo. Esto es algo mundial, algo global. Y la Biblia habla de eso, de que las islas iban a ser removidas. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, verso 14. Que las islas iban a ser removidas. Ya hay lugares donde islas donde han desaparecido por el calentamiento global, por el nivel que ha subido de las aguas de los mares, por el de hielo en los polos, y esto va a seguir sucediendo. El Señor Jesús también dijo algo acerca de esto de del el nivel del mar. Dice que al final de los tiempos las naciones se iban a asombrar y iban a tener temor por el rugido del mar y de sus olas. Eso lo dijo el Señor Jesús. El auge de la tecnología y de la ciencia como nunca en ningún otro punto de la historia. Estamos viviendo un crecimiento exponencial en conocimiento, en tecnología, en ciencia. Eso lo profetizó Daniel en el capítulo 12, en el verso 4. La ciencia se iba a aumentar en los últimos tiempos. Son señales de los últimos tiempos. Tal vez usted ha escuchado acerca de migraciones aquí en Centroamérica hacia los Estados Unidos, que vienen de otras partes, de otros continentes y pasan por Centroamérica con su destino a Estados Unidos. En Europa también se están dando muchas migraciones. De Siria pasan a Europa. En muchos lugares de Marruecos, en todo el mundo se está dando un fenómeno que se llama las migraciones. La gente migra de un lado a otro. Esto es un evento mundial. Está profetizado en la Biblia. Ahí mismo en Daniel capítulo 12, verso 4 dice que muchos irán de aquí para allá. Por ejemplo, también hay un terremoto que sucedió en el año 2004 que fue registrado en todas las naciones de la Tierra. Los sismógrafos de todas las naciones registraron ese terremoto allá en Sumatra, en esas costas, donde provocó un gran tsunami, en más de 300,000 muertos.
movió todo el planeta, lo movió de su eje. De su eje dicen que 1 pulgada fue movido y fue registrado en todo el mundo. Eso está profetizado en Ageo capítulo 2, verso 7, dice: de aquí a poco haré temblar todas las naciones y aparecerá el deseado de todas las naciones. Una profecía. El aumento de la maldad. Nunca ha habido tanta maldad como en este momento. El Señor Jesús lo profetizó. Es algo mundial, un suceso, un fenómeno mundial. Y está en Mateo capítulo 24, verso 12, que esto iba a suceder. El Evangelio es otra profecía, la predicación del Evangelio en todas las naciones a través de toda la tecnología, de los satélites, de las redes sociales, que el Evangelio está llegando a todo lugar, a todas las naciones. Ha llegado el Evangelio, eso es una señal, es global, es mundial. En Mateo capítulo 24, verso 14 dice: y será predicado el Evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, es más, todo acontecimiento a nivel mundial tiene que ver también con la venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Bueno, y poniendo estos ejemplos, volvamos a esta cuestión del COVID-19. ¿Dónde está registrado? Si es un evento mundial, al igual que estos otros que he mencionado, ¿dónde está mencionado en la palabra de Dios? Bueno, en el menor de los casos o en el mejor de los casos, estaría profetizado en Isaías capítulo 6, 26, perdón, en el verso 9. Ahí calza perfectamente. Vea lo que dice. Dice: con toda mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y vea lo que dice el profeta: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo, un juicio mencionado aquí es algo mundial, dice: los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Quién puede negar la lección que Dios le está dando al mundo? Que nos sintamos impotentes, porque así lo somos, ante algo que ni se puede ver, este virus, este coronavirus. ¿Quién dice que esto no es una lección de Dios, una nalgada de Dios a la humanidad, diciéndonos: vuélvanse a mí, ustedes sin mí no pueden hacer nada? Bueno, aquí dice que por, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo, entonces está hablando que es un juicio mundial porque los moradores del mundo aprenden justicia. Bueno, en el mejor de los casos, el COVID-19 es un juicio de Dios, y eso no hay duda. Ese es en el mejor de los casos. Pero esta pandemia podría calzar todavía en algo más grave, en algo más cercano a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque los juicios han existido durante toda la historia. Por ejemplo, acordémonos de Sodoma y Gomorra, cómo vino un juicio de Dios sobre esas personas que se habían degradado sexualmente, se habían vuelto homosexuales, el lesbianismo, todo esto reinaba en esos lugares y en las ciudades vecinas también, porque se habían contagiado, y Dios derramó juicios sobre Sodoma y Gomorra y sobre las ciudades vecinas y las eliminó para siempre. Hoy en día ahí no crecen ni plantas. Eh, Ahí está de testimonio, la arqueología da testimonio de esto. Cualquiera puede comprobar esta situación en esa región. Los científicos no saben qué fue lo que pasó ahí, pero nosotros, los que creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, sabemos lo que pasó en esta región. Bueno, a través de toda la historia han sucedido juicios, y este que estamos viviendo puede ser un juicio de Dios y calza perfectamente como un juicio de Dios. Eso en el mejor de los casos. Pero también puede calzar en Mateo capítulo 24, verso 7. Mateo 24, 7, porque no se le olvide a usted esa cita. Mateo 24, 7 dice que habrá pestes, pestes. Esto es una peste. Más que pandemia, el mundo usa su léxico, usa su forma de nombrar las cosas, pero la Biblia le llama peste, una peste.
Y esta no es la única peste que ha sucedido en la historia, pero esta tiene una connotación que ha tocado a todas las naciones y calza perfectamente en esa profecía. O sea, nadie podría negar de que lo que Jesús dijo, que habría pestes, decir, no, esto no tiene que ver con Mateo 24:7. Claro que sí tiene que ver, por eso afirmamos categóricamente, rotundamente, que el COVID-19 está en la palabra de Dios y está en Mateo capítulo 24, verso 7. Ahora, lo más asombroso de esto es que eh, si, si lo nombramos como una peste, esto que estamos viviendo, y vemos que está registrado en Mateo capítulo 24, entonces esto que estamos viviendo es principio de dolores. Pandemia 2020, principio de dolores. Y eso significa que la venida de Cristo está muy cerca. Nadie podría decir, no, esto es algo leve. No, están muriendo millones de personas alrededor del mundo. La economía está siendo devastada. Esto está carcomiendo las finanzas de las naciones, las finanzas de los hogares. ¿Quién no va a decir que esto es un principio de dolores? Ahora, si son principios de dolores, porque así lo dice el Señor, dice, y esto será principio de dolores y entonces vendrá el fin. Entonces vean cómo estas señales, esto es una gran señal lo que está viendo la humanidad, tiene que ver con el fin del mundo. Es innegable, sería como tapar el sol con un dedo. Bueno, pero ¿dónde más podría calzar el COVID-19? Es indudable que estas dos citas de Isaías 26:9, que catalogan esta situación como un juicio sobre la humanidad, y también Mateo 24 como una peste y principio de dolores, es innegable que ya está ahí registrado en la palabra del Señor todo esto que estamos viviendo. Ahora, en el peor de los casos, esto que estamos viviendo, y digo en el peor de los casos, aunque esto sería una señal maravillosa para el cristianismo y sería un aviso para la humanidad para que nos pongamos con Dios, esto calza perfectamente en lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. No estoy seguro de que esto que estemos viviendo, y no lo afirmo, sea Apocalipsis 3:10, pero podría serlo. Lo que sí afirmo categóricamente es que COVID-19 está en Mateo 24:7 y en Isaías 26:9. Esas dos citas sí eh, son fundamentales, son una profecía acerca de esto que estamos viviendo. Pero si esto también tiene un alcance y calza en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, la venida del Señor está de lo que se llama cerca. El Señor hace 2000 años dijo, vengo en breve. Bueno, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré sobre la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así lo dice. Y el verso que sigue dice, retén lo que tienes porque vengo pronto. Entonces vean cómo está ligado algo que iba a venir sobre toda la humanidad, una prueba mundial a la venida del Señor. Verso tras verso, una dice del juicio este y el otro de esta prueba y el otro de la venida del Señor. Entonces, si esto que estamos viviendo, que eso sí no lo aseguro, Dios sabrá. Y si no es esto que estamos viendo, significa que viene una prueba peor que el COVID-19. En, en cierta manera sería una ventaja que sería esto, porque si no, a la humanidad le espera algo peor. Pero la iglesia, ¿qué actitud debe tener ante este conocimiento de las profecías bíblicas?
porque la Biblia es la única que tiene la autoridad para profetizar el futuro. Todo lo demás que Nostradamus, que aquel fulano dijo, todo eso son plagios de la Biblia y son suposiciones, pero la Biblia habla claro, muy, muy claro. Bueno, ¿cuál es la actitud que debe tener el cristiano? Bueno, el Señor dijo, cuando vean que todas estas cosas suceden, deprímanse, tengan temor. No, para nada. Cuando vean que todo esto suceda, erguidos porque la redención está cerca. El cielo, la eternidad está muy cerca para el cristianismo. ¿Y cuál es la actitud que debe tener el no cristiano a la hora de escuchar esto? Póngase con Dios, entréguele la vida a Jesús porque está en juego tu alma. Nadie va a perder nada si no tú eres el que pierdes si no le entrega la vida al Señor. Y el Señor te dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Si abres mi corazón, yo entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Entrégale la vida a Jesús en este momento. Es innegable lo que estamos viviendo. Dios te bendiga y ayuda a la humanidad no solamente a sanarse y a salir de este virus, sino a ponerse en las manos de Dios, que es el antídoto contra el infierno. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.